Abu Abad, impulsor de la resistencia no violenta en Palestina y del Foro de Familias, organización que ha reunido a más de 600 familias israelíes y palestinas en un clamor común, canalizado en acciones de paz y reconciliación, que la lucha contra el enemigo es la respuesta fácil, que debemos luchar contra nosotros mismos y resistir a ese lenguaje de la violencia. Todo un ejemplo que nos habla también directamente a nosotros, a los que aparentemente estamos fuera, no estamos relacionados con el conflicto, y es que somos parte fundamental de la solución. Tenemos con nosotros aquí en el plató de Córdoba TV a Chely Caballero, miembro de la plataforma Mujeres en Zona de Conflicto. Chely, muy buenas tardes. Hola, buenas Bienvenida tardes. a Córdoba TV. Gracias. Bueno, Chely, como decía, pues todo un ejemplo, porque contener la rabia, contener la ira es tremendamente complicado, ¿no? Sobre todo con una situación, la que se está produciendo de nuevo en la Franja de Gaza, que en realidad pues no habla ya de años, sino de décadas, ¿no? Sí, de muchas décadas, más de 60 décadas. Me va a permitir una aclaración antes de nada, sobre todo porque vengo en representación de la plataforma de solidaridad con Palestina, de aquí de Córdoba, que la acabamos de crear, lo que queremos, pero pertenezco a la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto, sí, por aclarar. Y sí, efectivamente, son más de 60 años ya lo que lleva la ocupación. Israel lleva ocupando los territorios palestinos, ¿no? Y somos testimonios, una vez más, pues de la gran... cómo utiliza la fuerza del Estado de Israel para cometer cada día más argumentado el genocidio que está cometiendo con la población palestina, ¿no? Ruptura de esa tregua auspiciada por Egipto, por parte del Estado de Israel. Volvemos a hablar de Gaza como esa cárcel, según la Comisión de Derechos, así la ha definido. Yo creo que se quedan cortos, ¿verdad? Pero lo cierto es que, como me comentabas antes de comenzar la entrevista, Chely, no podemos hablar de normalidad en ningún momento. En ningún momento. Desde el año 2006 se lleva viendo, y los que estamos en terreno lo llevamos presenciando y somos testigos de ello, de cómo es el asedio a la Franja de Gaza, ¿no? Es un muro de cemento de más de 8 metros de altura, con vallas electrificadas y cierto perímetro de seguridad, tanto por el lado de Israel como por el lado palestino, donde estamos hablando de una superficie que no llega a los 360 kilómetros cuadrados, ¿vale? Donde viven más de 1,5 millones de personas, es decir, es casi uno de los, yo diría el primero, creo, pero uno de los sitios más habitados, ¿vale?, de la población en el mundo, debido a la extensión que tiene, y más, como te digo, porque está rodeado por un muro donde solamente actualmente existe una entrada y salida de mercancías, productos, alimentos, medicamentos, totalmente controlada y arbitrariamente controlada por Israel, el cual no deja tener las necesidades básicas cubiertas de la población palestina. Es decir, no dejan entrar combustible cuando muchos hospitales dependen de esos combustibles a la hora de los grupos de generadores de electricidad. La electricidad es intermitente en la Franja de Gaza desde el año 2006, donde muchas de las veces pues no pueden utilizar en hospitales, en colegios, en el funcionamiento diario no se puede utilizar la red eléctrica, donde no entran alimentos solamente por la UNRWA y las organizaciones que hemos entrado. Hemos tenido grandes dificultades para poder, aparte de grandes inspecciones por parte de Israel e impedimentos para poder entrar ese alimento a la Franja de Gaza, cuando las tiendas, muchas de ellas están devastadas, y cuando lo hemos visto también por televisión, cómo los palestinos han tenido que crear túneles subterráneos para poder entrar mercancías, puesto que en una población no la puedes mantener así mucho tiempo, y aún así sobreviven y están sobreviviendo. Recordando que no solamente en esta ocasión ha sido un uso de la fuerza muy desproporcionada, sino que en el 2008-2009 también lo tuvimos muy cerca de nosotros. Eso no quiere decir que desde el año 2008-2009 no haya habido agresiones continuamente, eso son todos los días. Bloqueo permanente por tierra, mar y aire, efectivamente. De hecho, se teme, hacías alusión a 2008, pues se sigue temiendo con que se repita esa operación plomo fundido que hizo que cayeran, pues bueno, alrededor de 1.400 civiles, ¿no? Que todavía no ha sido nadie imputado por esas muertes ni por esos asesinatos, de ahí que muchas veces las organizaciones reclamemos ya la palabra genocidio, ¿no? Porque queda totalmente impune.
y está quedando totalmente impune una y otra vez, ¿no? Desde, además, como decimos, desde hace más de 60 años, lo único que ya es aberrante, que en el siglo XXI, cuando efectivamente el muro de Berlín, todo el mundo estaba de acuerdo con que eso no respetaba los derechos humanos, y a día de hoy, a pesar del Tribunal Supremo también, que el Tribunal Penal de La Haya, el cual lo condenó en el año 2002, estamos en el año 2012, es decir, 10 años después, y no se ha tirado ni un ladrillo de ese muro. Claro. Sino, no solamente no se ha tirado, no solamente no se ha parado de construir, sino que se sigue invirtiendo fondos que recibe Israel para la construcción del muro, y todo en aras de seguridad, que cuando estás allí lo ves. Es decir, no es seguridad. No es seguridad, es mantener pues eso como en una cárcel, mantener a toda la población en una cárcel y lentamente pues privándole del agua. Recordemos que la Franja de Gaza lleva lo mismo, un gran problema con el agua. Las personas están detectando, los médicos, que tienen bolas de sal en el estómago, es decir, porque están tomando agua del mar, porque no hay agua potable. Llevan sin entrar desde el año 2006 ni siquiera un camión de cemento que mantenga ni siquiera los canales de las aguas residuales, ni el mantenimiento del suministro de agua potable, ni hospitales, ni colegios que hemos visto cómo se han destruido, hospitales que hemos visto cómo se han destruido, además de edificios, casas, centros públicos, instituciones palestinas. Y por eso un manifiesto que pida por el pueblo palestino pues está cargadísimo. Vamos desde pasillos humanitarios, haciendo referencia a esas entradas y salidas de las que hablabas, por supuesto el reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano, pero ya incluso en el ámbito nacional, el que se produzca la condena pública, ¿no?, por parte del Estado español. Condena pública, el que efectivamente se cierren las negociaciones con Israel debido a que no cumple, a que un gobierno que no cumple los derechos humanos, y además que la propia venta de armas que tiene el Ministerio de Defensa, en esta ocasión del gobierno español, con Israel. Es decir, hay cifras que se pueden buscar, ya que estamos tan con internet, que tenemos tan acceso a esas cifras del Ministerio de Defensa, en el cual en el año 2007 teníamos una venta de armamento a Israel de 500.000 euros. En el año 2009 se triplicó, llegó a los 1.500 euros de venta de armamento. Hoy en día, no he visto las cifras recientemente, pero no me cabe la menor duda que han seguido aumentando. Entonces, ¿qué política, qué estamos haciendo? ¿Qué doble moral y qué política estamos ejerciendo? Cuando le estamos dando, por un lado, mucha cooperación, pero por otro lado nos dejamos realmente, nos vamos al escollo de lo que ocurre, que es todavía esa normalidad que se tiene con el Estado de Israel, permitiendo que tenga esa fuerza y que la use en ese conflicto tan asimétrico que comete con la población palestina. Se denuncia la impunidad, se denuncia también el compromiso incluso de los medios de comunicación, ¿no? Claro. Cómo, ¿no?, cómo han sido tratadas también las noticias, ¿no?, cuando efectivamente hablan como de un conflicto, como de una guerra entre dos estados. Señores y señoras, no son dos estados. Es decir, en la resolución 181 de Naciones Unidas, ya por el año 1948, decretaba efectivamente la oportunidad de crear dos estados, uno de Israel y otro palestino. A día de hoy tenemos el Estado de Israel, pero no contamos con el Estado palestino, ya han pasado más de 60 años. ¿Vale? Por otro lado, no tienen la misma fuerza, es decir, cuando no está entrando alimentación, cuando no está entrando, menos están entrando armamento, cohetes caseros, es cierto que lanza, pero nunca se puede tampoco comparar con los tanques, con los F-16, con los M-16 que utiliza el Estado de Israel. Entonces, no es un conflicto simétrico, no lo es un conflicto asimétrico, es decir, la fuerza ocupante es la que está ejerciendo su fuerza y su poder sobre la población ocupada, que en este caso es Palestina. Cuando también trataban de efectivamente decir, como más de una declaración de que era la defensa del Estado de Israel a los cohetes de Hamas, no es defensa de una población que lleva 60 años ocupada y que efectivamente ve cómo su población mengua día tras día, cómo son carcelados, cómo son asediados, cómo les quitan la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, que es el más importante, para ejercer unas políticas opresoras. No es una simetría. Y por eso se hacía importante no solo continuar con el trabajo desde Mujeres en Zona de Conflicto, sino también crear esa plataforma. Sí, llevamos ya bastante tiempo porque Córdoba es una ciudad donde alberga bastante solidaridad con la población palestina, pero todavía
había cierta reticencia en crear esa plataforma cuando, sí, por ejemplo, sí participamos, tanto Mujeres en Zona de Conflicto, para Continuidad, otras organizaciones, sí, sí. participan en la plataforma andaluza, Andalucía con Palestina también. Entonces, pues hemos considerado que esta ya era una ocasión ya bastante fuerte para de nuevo retomar y efectivamente después de la manifestación, concentración más bien, celebrada el pasado 20 de noviembre, después de todos estos ataques incesantes de Israel contra la Franja de Gaza, crear la plataforma. Entonces nos hemos unido tanto organizaciones como población civil de Córdoba, la ciudadanía, para iniciar esa puesta en marcha de la plataforma de solidaridad, para que efectivamente en momentos, y sabemos que lamentablemente van a suceder a lo largo del tiempo, tengamos una rápida acción conforme a ello y por supuesto hacer mucha más incidencia política, no tanto también como labor de denuncia, que también nunca está mal, y también para sensibilizar a la población a que conozca el tema y se acerque un poco más y no solamente sean esta información sesgada de los medios de comunicación y de cómo están tratando ese tema siempre a favor de Israel y con las políticas que lleva, sino también pues obtener información directa de nuestros socios locales de terreno y que podamos, como bien dice, centrarnos también mucho tanto en lo local como en lo nacional. Porque eso realmente la población palestina lo decía cuando estuvimos también aquí presentando el diagnóstico, no pide dinero, no pide ya ni siquiera ayuda para comida, lo que está pidiendo es incidencia política, es decir, que la gente realmente, la ciudadanía, conozcamos qué es lo que está realmente pasando y que por favor le pidamos a nuestros gobiernos que actúen con consecuencia. Que actúen con lógica, que actúen con el uso común, que no haría ni siquiera falta, ¿no?, recordárselo, a esa doble política que estamos jugando y que juegan muchos países y que para nada beneficia al respeto de los derechos humanos y menos en esta ocasión para el respeto de la población palestina. Y por eso pues habéis puesto en marcha toda una serie de medidas, de actividades. Has hablado antes de esa manifestación, ese 20 de noviembre, si no recuerdo mal, luto riguroso, ¿verdad? Sí. Manos pintadas de negro para recordarnos pues la situación de Gaza. Parece además que se ha como desvanecido, ¿no?, la importancia, porque ahora las primeras noticias son otras, ¿no? Ya parece casi que el conflicto, bueno, pues sigue ahí, pero medianamente se puede hablar de que ha vuelto la normalidad, cuando no es así en absoluto. Claro, ¿qué normalidad estamos hablando? De las tiendas vacías, de donde no hay, donde los jóvenes han tenido desde el año 2006 que dejar sus universidades porque no pueden cruzar, puesto que no tienen permiso de la autoridad israelí para poder ir a la universidad. Esa normalidad a los cuales los niños siguen yendo a la escuela con esos edificios destrozados porque no entra ni un gramo de cemento a la ciudad de la Franja de Gaza. ¿A qué normalidad nos referimos? A una normalidad, los medios de comunicación están hablando de una normalidad y nos pensamos que ya pues efectivamente los niños están en las calles, la familia, y el miedo y el terror y todas esas vidas que faltan y todas esas vidas y todos esos heridos que se encuentran en el hospital, los cuales ni siquiera tienen medios suficientes para atenderlos, eso no se le puede llamar normalidad. De hecho, ayer mismo pues desayunábamos con la trágica historia de los hermanos Aldalou, ¿verdad? Que además con un oportunismo casi cruel, ¿no? Ese augurio que precisamente la prensa, los fotógrafos pudieran hacerles esa instantánea desde su casa, saludando desde el sofá, y que la siguiente imagen que tengamos es pues bueno, que eran sepultados en su propio hogar cuando se estaba buscando a un terrorista, ¿no? Al final estos cuatro hermanos pues acaban de golpe, ¿no? Son más víctimas. ¿Qué más necesitamos ver, ¿no? Sobre todo desde la comunidad internacional? Eso con la realidad de la Franja de Gaza, y no recordemos que Cisjordania también es parte de Palestina, y en Cisjordania en estos días ocurre lo mismo, es decir, ha habido muchos secuestros, arrestos domiciliarios, con ellos efectivamente han entrado en casa, han devastado casas, el miedo infundado, porque no deja de una población que se siente hermana, efectivamente, porque son, y muchos de ellos que tienen familia en la Franja de Gaza, no pueden hacer otra cosa que verla, como tú y como yo y como el resto de los espectadores, viéndolo desde su televisión, incrementando su ira, porque no pueden hacer otra cosa, no pueden ir a combatir con ellos, no pueden ir a echarle una mano, no pueden ir a cuidarlos ni a cubrir sus necesidades más básicas, ni siquiera tampoco sacarlos para protegerlos en sus casas. Entonces esa ira también se ha ido creciendo también en Cisjordania. ¿Qué ha supuesto eso también? Pues que la gente salga a la calle, se manifieste, oportunidad perfecta para el Estado de Israel de nuevo remarcar que efectivamente hay unos vándalos que se defienden con piedras en las calles,
como es el caso de Cisjordania, y que por tanto hay que establecer una seguridad para el Estado de Israel. No, señores, analicemos bien la situación, ¿no? Efectivamente, si estás matando a tus propios hermanos y a tu propia familia, es normal que quieras hacer algo, que mínimo que manifestarte, pero si aún por eso también pues me mantienen presa, me someto a los gases lacrimógenos, me someto a disparos de balas de acero refundados con goma, si me someto a detenciones administrativas que pueden durar años y años y años, como tenemos a muchos presos y presas en las cárceles israelíes. Esa es la situación también. Y como respuesta, hemos hablado del manifiesto, ahora hablaremos de las actividades, también está la posibilidad de adherirnos a la campaña de boicot internacional, desinversión y sanciones, ese BDS contra Israel, ¿no? Efectivamente, es una de las propuestas más que también desde España se está tomando más fuerza con un grupo bastante potente que hay en Cataluña, que es una campaña propuesta por los propios palestinos y palestinas allá por el año 2005, donde pues lo que hablan es de eso, ¿no? Desinversión, es decir, que los estados desinviertan en las posibles inversiones que tenían en el Estado de Israel, las sanciones, es decir, que promueven esas sanciones debido a esta vulneración de derechos humanos, y el consumo diario, ¿no? El boicot de los productos, ¿no? Creo recordar que el código es el 972, creo recordar. Pero bueno, en internet es fácil buscarlo, del código de barra de todo, incluso, qué decirte, las patatas Lázaro, que estamos acostumbradísimas a comprarlas, ¿no? En nuestros supermercados y demás, provienen del Estado de Israel, y muchas veces de esos territorios ocupados, usurpados a la población palestina, ¿vale? Y que en muchas de las ocasiones también incluso cultivan ellos, pero que luego son beneficios para Israel. Entonces, pues se le pide a la población, sobre todo en su día a día, que tenga un poco de atención pues a la etiqueta, a aquellas marcas, sobre todo de cara no a hundir a la población de Israel, sino de mostrar como protesta que hasta que no cumplan y hasta que no respeten esos derechos humanos, pues por lo menos la población no estamos conformes, y por tanto nos vamos a contribuir con nuestros euros a la compra de armamento o a la compra de impuestos que luego mata a tantísimas personas palestinas. Y como toda ayuda es poca, habéis retomado el mensaje más necesario que nunca de esas mujeres que sueñan la paz, ¿no? Sí, también, ¿no? Como decíamos, teníamos el manifiesto de la plataforma de solidaridad con Palestina, y hemos propuesto 3 actividades. Esta tarde, a las 8 de la tarde, tenemos en La Tejedora el documental, un pequeño cineforum del documental Gueto 2009, donde explica muy bien la guetización que está haciendo Israel en el propio mapa de Palestina que conocemos usualmente, pero que ya no es correcto. Por otro lado, tenemos el miércoles una visita guiada a las 6:30, de 6:30 a 7:30, en el Centro Cívico de Lepanto, en la Ronda Almarrubial, la Casa Ciudadana, visionando la exposición fotográfica que hace unos meses también presentábamos aquí contigo. Mujeres que sueñan la paz, también con las voces de las mujeres, en este caso de Cisjordania. Y que va a estar abierta hasta el 20 de diciembre, ¿verdad? Y efectivamente, y va a estar para poder visitar. Lo único que la plataforma pues le da esa visita guiada para poder explicar por si alguien más quiere. Claro, una visita mucho más enriquecedora. Y por último, pues por supuesto, llamar a la convocatoria a toda persona que esté solidarizada con los palestinos y palestinas a la concentración en Las Tendillas a las 8 de la tarde del jueves, del próximo jueves. A las 8 de la tarde, efectivamente, tenemos ese recordatorio, ¿no? Que parece mentira, pero quizá todavía hay que hacerlo, ¿no? Por supuesto, a nosotros nos parece muy importante que hay que seguir haciéndolo, ¿no? Porque aunque a lo mejor hayan hecho ese paro, esa tregua, ¿no? Que en los próximos días veremos a ver si se trata realmente de una tregua o no. Como bien te digo, esa tregua no está dejando, o sea, han podido dejar de soltar misiles, pero no así de la agresión continua que realizan a los palestinos, como te digo, con el corte y entrada y el cierre de los pasos fronterizos, así como las detenciones arbitrarias que entran en casa y se están llevando, parece que estamos hablando de una población de más de 50 años, y no, estamos hablando de que detienen a chavales de entre 16 y 23 años. Sí, de hecho la población es jovencísima, casi la mitad está en edad escolar. Vamos. Sí, no es casualidad, es decir, es una estrategia de que efectivamente esas personas, o sea, la población entre los 30 a 50 años es muy pequeña, y no digamos más allá de los 50, ¿no? Que es mínima, debido a, como te digo una vez más, a ese genocidio al cual estamos siendo no solamente testigos, sino también participantes, lamentablemente, con nuestras políticas. Claro, ¿no? por eso hay que recordar que seguimos siendo humanos, ¿no? Y lo haremos el próximo jueves. Como decíamos al principio, no solo es que debamos implicarnos, sino que el mundo occidental es
totalmente responsable, del germen y del mantenimiento de esta situación. Incluso no sé cómo veis desde asociaciones, desde todo el movimiento en general de solidaridad con Palestina, pues que personajes en los que quizá en un momento dado se depositó mucha esperanza, mucha confianza, como por ejemplo el presidente Barack Obama, Premio Nobel de la Paz en el año 2009, pues no haya dado al menos pasos definitivos, porque la cuestión no es ya detener ese fuego cruzado, esos misiles, esos proyectiles, sino buscar de una vez una solución, ¿no? Que esto termine ya. Efectivamente, pues efectivamente de la plataforma consideramos que al Premio Nobel de la Paz del año 2009 habría que retirárselo debido a todo lo que sabemos y somos conscientes de que efectivamente no será una política de él personal ni de la política que quiera ejercer, pero desde luego es lo que está haciendo y es la voz que le está dando al mundo, ¿no? Entonces, no solamente, como bien dices, no ha denunciado la situación que se está viviendo, sino que sigue haciendo inyecciones económicas para Israel, que son las que mantienen toda esta desigualdad, ¿no? Entonces, y por desgracia de los acuerdos de Oslo tampoco tenéis mucho mejor recuerdo, muy lejos, ¿no? De los acuerdos de Oslo, de la conferencia en Madrid también, de la cual somos responsables, que propiciamos allá en el año 91, también se llegaron muchos acuerdos entre Israel y Palestina, eso ya queda mucho tiempo atrás. También la operación Lobo Fundido creo que fue también un punto de impas, ¿no? en toda esta, y creo que bueno, que lo sucesivo también se va cada día más, ¿no? Se va a dar más cuenta, porque cada día son menos palestinos en los territorios y cada día ya menos se puede justificar las políticas que ejerce Israel, ¿no? Pero bueno, como la situación es tan desesperada, pues hace muy poco veíamos la celebración, ¿no?, en la Franja de Gaza. Después de más de una semana de esta situación de violencia, pues por fin al menos una pausa, un paréntesis. Claro. Estamos en un momento crucial, además, para participar de todas estas actividades y para mojarnos de verdad en la causa, ¿no? Claro que sí. Además porque ya nos ha tocado, es decir, nos ha tocado a nosotros mismos. Antiguamente era con ese bienestar que teníamos, también ficticio, parece que, pero hoy en día creo que tenemos en nuestra propia vida, ¿no?, ejemplos de cómo también se puede sufrir esa violencia, sin por supuesto comparar, porque estamos muchísimo mejor que la población palestina, ¿no? Pero sí, eso, aprovechar también esa solidaridad que por nuestra propia experiencia, por nuestra propia vida se nos ha despertado, también utilizarlo no solamente en las personas que vivimos aquí, en lo más cercano, sino también en que nuestro día a día también tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Y como en este caso también, por lo que te decía, nuestros impuestos también van a ir a traficar con esas armas que también están matando, ¿no? Está claro que la comunidad internacional hoy por hoy no ha ofrecido las herramientas para que de alguna vez demos ese giro hacia la paz, pero es que incluso la población civil palestina, israelí, que a fin de cuentas son los grandes damnificados, sienten que su sangre ha sido instrumentalizada. Por supuesto, claro. Claro, están llevando efectivamente a políticas que ejercen estados, pero no a voluntades de efectivamente poblaciones, ¿no? Claro. Hay también una diferencia más por aclarar, ¿no? O sea, hay población civil en Palestina, pero no tanta así en Israel, que también la hay, pero son mucho menos. Recordemos que es el único estado en el mundo que es totalmente militarizado. Es cierto que es porque es obligación, pero no deja de... No es lo mismo, claro. No es lo mismo, efectivamente. Y es que solo en estos días hablamos de casi 1000 heridos, hablamos de cientos de... Más de 127 muertos. Y que entre ellos... De momento, porque evidentemente esas cuentas pues pueden engrosarse, pueden engordar. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Más de 60 años luchando y no hemos dado pasos ni en un sentido ni en otro. Desde allí mismo se dice que es necesaria la óptica de la política, pero creo que todavía nadie tiene claro qué es lo primero que hay que hacer, cuál sería el primer paso definitivo. Sí, es como bien dice. Hombre, el primer paso ahora mismo la población palestina lo está enfocando con el reconocimiento de Naciones Unidas, ¿no? Para ellos sería un gran paso. Lo que sí es cierto que eso también trae unas consecuencias, como efectivamente, y que bueno, que hoy en día ya la están sufriendo debido también a los recortes en Occidente, ¿no? De ayuda que va a ir menos destinada a la población, y es que no saben ni siquiera con qué recursos cuentan, porque claro, desde hace muchísimos años que llevan con
con las posibles relaciones comerciales totalmente controladas por Israel y por supuesto privadas de ellos, sino todo a través de Israel, pues claro, no saben con qué tipo de apoyo internacional cuentan ni con qué dinero cuentan para crear un Estado. Entonces, y date cuenta que efectivamente que ya las generaciones que hoy en día viven han nacido dentro de esa guerra y de esa ocupación. Solo conocen eso. Esa ocupación, entonces solamente conocen cómo ese país, a ese Estado, Israel, ha estado ocupando su territorio, pero no han podido ejercer estrategias de comercio internacional, no han podido ejercer estrategias de política de Estado, no han podido, o sea, van un poco como comentábamos también las mujeres, ¿no? Intentando crear ese Estado, cambiando sus propias leyes, cambiando desde el principio, pero teniendo en cuenta de que no es un Estado y por lo tanto no puede ser reconocido como tal. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Por supuesto, es la independencia y tener la soberanía de Estado, ¿no? Por lo menos para empezar a cuestionarse cuáles serían los primeros pasos, pero eso mínimo. Y por supuesto un alto ya a la ocupación. Ahí está la solicitud de autoridad palestina que la comunidad internacional sí va a proceder a examinar, pero también se ha discutido mucho sobre esto, hasta qué punto no podría ser contraproducente, por lo menos de cara a ese alto al fuego actual, ¿no? Claro, ¿a qué política también está ejerciendo? Como decíamos, no solamente España está ejerciendo esa doble moneda, esa doble política que ejerce con Israel, sino toda Europa también, ¿no? Somos conscientes de que participa, por ejemplo, hablando de cosas a lo mejor más como la UEFA, ¿no? Que es una Copa de Europa y participa Israel forma parte de la sociedad igualmente y es una fuente. Ahí está, y en cambio Israel no pertenece a Europa y le dejamos que participe, o otros miles de acuerdos que tenemos con ellos. Entonces, no, vamos a dejar ya y a poner cada cosa en su sitio. Entonces, no vamos a manipular más las políticas para lo que nos interesa, sino si es Israel y nosotros como Europa condenamos efectivamente a todo Estado que no esté reconociendo los derechos humanos de otra población. Entonces, a romper todo tipo de relaciones, mínimo, no se trata de romper por romper, sino mínimo hasta que no obligar a ese Estado a que se someta a otro tipo de política. Lo que está claro es que tienen que convivir sí o sí. Claro. Eso también es lo que se firmó en su momento. Entonces, lo que no puede seguir es, efectivamente, es que vamos, lamentablemente, yo no sé si lo vamos a ver nosotros, pero nuestros hijos creo que sí, efectivamente, a un genocidio de todo un pueblo. Entonces, con más de 8 millones de palestinos y palestinas que viven fuera de la frontera sin poder retornar y sin muchos de ellos poder conocer a su familia. Sí, sí, y la vida en una maleta, ¿no? Ah, efectivamente. Y sin ser ni de aquí ni de allí. Con la doble extranjería, ¿no? Como se suele decir, y además al movimiento asociativo, al tejido solidario, activista y sin salir de la península, ya en España le pilla en una coyuntura bastante compleja, ¿no? Porque hace unas semanas hablábamos de esa manifestación, de ese alejamiento del 0,7. Y ahora mismo pues sufrís un nuevo recorte, un nuevo bajón que os hace muy cuesta arriba el trabajo. Mucho, mucho. Lo que está claro es que hay que cambiar también la política de solidaridad, incluso, ¿no? Ahora a lo mejor no se va a tratar tanto de dar esos lazos también o abrir esas inyecciones económicas que manteníamos o teníamos con ese tipo de población, sino que va a ser más pues en torno a este tipo de cosas, ¿no? Pues de ahí también la plataforma que sea en este momento, ¿no? De decir, unir las fuerzas, unir los vínculos, unir los lazos de solidaridad para que mínimo lo que se pueda, a lo mejor no es enviar fondos, a lo mejor, pero sí sensibilizar a las personas, sí hacer presión en nuestros propios países, en nuestras propias localidades para que estos hechos tan atroces no, por lo menos no se cometan con tanta impunidad, se van a seguir cometiendo. Porque lo hemos visto, es decir, no somos nuevos, llevamos muchísimos años los comités de solidaridad también trabajando por que se llegue a un punto de acuerdo de paz entre estos dos, vamos, en esta zona, más bien, porque hablábamos de la zona del Oriente Medio, ¿no? Sí. Pero no, como bien dicen, no se consigue, sí que se dan pasos, yo creo que sí se dan pasos porque nunca estamos en el mismo lugar y en el mismo sitio, pero no está los mínimos no están todavía establecidos para que eso se produzca. Entonces, pues claro, para nosotros también va a ser muy difícil, ¿no? Ante los nuevos recortes, sin ayuda, sin nada, pero bueno, cuando se nos recortan los dineros, las personas tiramos de nuestro ingenio. Entonces no me cabe la menor duda que entre el ingenio y nuestros lazos de solidaridad, pues podremos continuar, ¿no? Por lo menos prestándole el humilde apoyo que podemos prestar.
y además es cada vez más patente, está más presente en la sociedad el activismo desde la propia comunidad palestina. También. ¿Verdad? Tenemos ahí el caso del activista Ralef Ziadah, que bueno, sobrecogía al mundo entero con ese poema en el que nos decía: nosotros enseñamos vida, Señor, cuando ella escuchaba desde la comunidad internacional, como hemos dicho antes, pues que estáis educando a vuestros hijos en el odio, ¿no? Y ella decía: no, en absoluto, lo que sucede es que es muy difícil, ¿no? Sobrevivir y masticar pues tantísimo dolor, ¿no? Tantísima muerte. Así que pues con esta situación y haciendo ese llamamiento, nosotros, ya sabéis que tenéis ahí en internet facilísimo el acceso tanto a mujeres en zona de conflicto, a la plataforma, a Córdoba Solidaria, ¿verdad? Porque bueno, ni qué decir tiene, ¿no? Está dentro del espíritu y del trabajo de la coordinadora. Y bueno, y si no, pues tenemos nuestro número de teléfono, nuestro 957 940111, para que nos podamos facilitaros el camino y que bueno, que demos ese paso hacia adelante que parece ser que todavía no se da, que las instituciones no lo dan, y que dejen de ser brindis al sol, ¿no? Los diferentes acuerdos a los que se llega. Así que, Txeli, muchísimas gracias. Si quieres decirnos algo más. Sí, recordar eso, que las personas que estén interesadas también con este acto de solidaridad y quieran también sumarse a la plataforma, serán bienvenidas escribiendo un correo a solidaridadconpalestina @gmail.com o a través de Córdoba Solidaria o incluso del teléfono que vosotros mismos habéis facilitado, pues que nos hagan llegar los correos y les mantendremos informados. También por el Facebook y demás, entre los es permanente, ¿no? La actualización. Entonces, y además tenemos una semana muy completa, así que hay que también aprovecharla, y el jueves pues que todos los ciudadanos y ciudadanas se encuentren y hagan piña, ¿no? Porque es la más justa de las causas, ¿no? Así que, como decíamos, Txeli, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí estamos, como siempre, para lo que necesitéis.